¿Querés saber cómo hacemos los bailarines para mover los pies con tanta velocidad mientras bailamos? Si tu respuesta es sí, quédate a ver este video, porque aquí te lo voy a mostrar con dos ejercicios fáciles que te ayudarán a mejorar tu velocidad y agilidad. Hace esto y tendrás pies más rápidos. Seguime hasta el final. Todos estamos de acuerdo en que la destreza es parte del bailarín de tango. A veces la destreza se manifiesta en el modo en que se conduce a la bailarina, pero más de una vez quisiéramos tener pies más rápidos. ¿Sabes por qué? Para huir. Necesitamos tener pies más rápidos porque bailando en el salón sabemos que si la pista estuviera llena de imprevistos podríamos eludirlos con más facilidad. Y bailando en un escenario podríamos asombrar con el movimiento. También para evitar algún pisotón, ¿no? Sea como fuere, adquirir mayor velocidad y agilidad no es una tarea sencilla. Implica como mínimo la disciplina de ejercitar diariamente y crearse una coordinación motriz. Ah, me viene bien, porque de acá lo entiendo, pero hasta que me llegue a los pies la información se me pierde en el camino. Casi podría asegurarte que si practicaras todos los días estos ejercicios de pies rápidos, digamos que unos 10 minutos por día, en poco tiempo notarás más fuerza en tus piernas y más ágiles tus pies. Ahora, aunque nos encontremos cómodos y seguros en casa, te sugiero que tengas cuidado a la hora de practicar esos ejercicios que voy a mostrarte, porque vas a exigirle al cuerpo y no sería nada agradable que tuvieras algún tirón o algún desgarro. Por eso, si te parece, practica primero con zapatillas livianas que tengan suela de goma, como para reducir el impacto contra el piso, y luego practícalo con tus zapatos de tango o tus zapatos de práctica. ¿Crees que podrás animarte y superar el desafío de esta clase? ¿El resultado? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando Luciano o yo subiremos el próximo video de cultura, técnica o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. En este video veremos dos ejercicios: velocidad en línea con punta y taco y velocidad lateral con metatarso. Dos juegos de pies que iremos viendo gradualmente para que puedas ir siguiendo la secuencia y en tu práctica los repitas con lentitud hasta alcanzar seguridad. Pero ninguno de estos juegos de pies podría realizarse correctamente si antes no preparamos el cuerpo en cuanto a coyunturas, articulaciones y musculaturas. Por último, si quisieras ver algún ejercicio en particular, hace clic aquí abajo en la descripción. Ahora comencemos. Precalentamiento. En esta primera parte realizaremos tres acciones sencillas. Tendremos por objetivo relajar las articulaciones, evitar que el cuerpo tenga tensiones y calentar y fortalecer la musculatura. Rotación de tobillos. Comencemos por ubicar el peso en la pierna izquierda y rotar el tobillo derecho hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Durante el proceso, luchemos contra la tentación de bajar la cabeza para ver cómo gira el pie. Hagámoslo con serenidad y evitemos que el movimiento sea brusco. La rotación del tobillo ayuda a que las articulaciones comprometidas en esa área mejoren la flexibilidad, volviéndonos más ligeros. Incluso en muchos casos, disminuye la presión en la columna vertebral y el dolor de la espalda, cuello y las piernas. Al finalizar, cambiemos el peso hacia la pierna derecha y rotemos el tobillo izquierdo también hacia ambas direcciones. El ejercicio ayudará a desestresar el área de modo que libere los músculos y tendones de la pierna y en consecuencia mejore la salud de las articulaciones cercanas al pie. La repetición diaria de este simple movimiento que hasta podemos realizar sentados no solo aumentará la flexibilidad, sino que también contribuirá a que la actividad de caminar se vuelva más cómoda, ya que mejora el rango de movimiento. Flexión de piernas. Para comenzar, vamos a ubicarnos con las piernas abiertas, preferentemente alineadas con los hombros. Llevemos todo el peso del cuerpo a una pierna y con flexión de rodilla subamos la otra pierna intentando que la parte frontal de la pierna nos quede paralela al piso. Mientras alternamos las piernas, evitemos mirar hacia abajo o doblar la espalda. Este movimiento, que hasta podría realizarse recostados contra una pared, fortalecerá los cuádriceps, lo que habrá de reducir potenciales lesiones o que sufras un desgarro muscular. Sentadillas isométricas y flexión de rodillas. Ubicados con los pies separados a la altura de los hombros, sin mirar hacia abajo ni curvar la columna, flexionemos las rodillas de modo que no supere la línea de los pies. Sostengamos la posición al menos 5 segundos y volvamos a erguirnos. Nuevamente, repitamos el ejercicio. Contemos hasta 5 sin hacernos trampa y volvamos a extender las piernas sin trabarlas.
Este ejercicio, que también podrías realizar hasta recostado contra una pared, va a contribuir a tu postura y son buenas para la espalda. El motivo por el que llamamos isométricas a estas sentadillas se debe a que implica una tensión muscular sin generar movimientos de extensión o contracción de los músculos. Una vez concluida esta parte del ejercicio, comenzaremos a combinar flexión con sentadillas isométricas que nos ayudará a mantener la fuerza. De modo que repetimos la flexión de rodillas hacia arriba con alternancia de ambas piernas y descansamos 5 segundos en una sentadilla. Para estos ejercicios te propongo que hagas 5 series con descansos intermedios de 2 minutos. Punta y taco. Teniendo las piernas juntas, en este ejercicio vamos a realizar una corridita en el lugar. Lo mismo que en todo ejercicio, no bajes la cabeza ni dobles la espalda. En este caso, mantén los músculos abdominales levemente contraídos y las rodillas relajadas. Así que, comenzando con el peso sobre el pie izquierdo, extendamos la pierna derecha y apoyemos el taco sobre el piso con la punta del zapato hacia arriba. Llevemos el peso hacia ese pie adelantando ligeramente el cuerpo y extendamos la pierna izquierda, apoyemos el taco y copiemos el mismo movimiento de la pierna derecha, con los pies bien cercanos. Pasemos el peso al pie derecho y volvamos a nuestra posición inicial, pisando sobre la unión de los dedos del pie y el metatarso. Así también, con cambio de peso, pisemos con el otro pie. A medida que vayamos controlando el movimiento y la posición de punta y taco, aumentemos la velocidad manteniéndonos dentro de una rítmica como la que marcaría un ritmo rápido de milonga. Cuanto más corto sea nuestro paso, paradójicamente más rápido nos moveremos, aunque el movimiento será menos vistoso. Si no tuvieras equilibrio, te aconsejo ver la serie Cómo bailar tango sin perder el equilibrio, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Intentemos en todo momento no clavar los tacos sobre el piso, sino apoyarlos, a fin de evitar lesiones, por ejemplo en el talón, como una fascitis plantar. Ahora, si lograste preparar tu musculatura, vayamos ya a los ejercicios. Ejercicio 1. Pies rápidos en el lugar. En este ejercicio vamos a ver cómo mover los pies e inclusive cruzarlos sin movernos del lugar que ocupamos. Comencemos por retomar la rutina punta y taco que vimos en el precalentamiento. Llevemos primero la pierna derecha adelante y luego la pierna izquierda pisando con el talón y la punta levantada. Retrocedamos con el pie derecho por detrás del pie izquierdo y crucemos el pie izquierdo por delante con la punta mirando hacia la izquierda. Apenas crucemos, llevemos el pie derecho hacia el costado derecho, toquemos el piso con el dedo gordo del pie, retomemos la posición y juntemos los pies para recuperar la posición inicial. Practiquemos gradualmente hasta adquirir mayor velocidad. Si tuvieras inconvenientes para cruzar los pies o quisieras ver ejercicios para cruzarlos, te sugiero que veas el video Cómo practicar con pies cruzados, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Ejercicio 2. Pies rápidos con avance en línea. Ahora que ya dominamos la posición y coordinación de los pies, en este ejercicio veremos cómo jugar con pies rápidos mientras avanzamos en la línea de baile. Se trata de un movimiento que podría realizarse para tangos picados, es decir, muy rítmicos, y mejor aún para milongas muy rítmicas. Así que en esta parte repetiremos el movimiento tal como lo hemos visto en el ejercicio anterior, pero esta vez, en lugar de llevar la pierna derecha hacia el costado, avanzaremos un paso adelante. Esto nos permitirá circular en la línea de baile. Veámoslo sin palabras. ¿Crees que lograste el objetivo? Si tu respuesta es sí o no, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y también si quisieras que te muestre una clase de técnica en particular. Ahora voy a agregarte un último dato. Pero antes, aprovecha para suscribirte ya a este canal y activar la campanita de notificaciones, porque este canal te ofrece clases de técnica, cultura y actualidad de tango argentino. Si bien la destreza es parte esencial del tango, la mayor destreza consiste en cómo conducimos a la mujer mientras realizamos este movimiento. Claro que para ello tenemos que practicar la disociación, como te mostré en la serie de videos Cómo aprender a disociar en tango, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Siendo el espacio superior independiente del espacio inferior, te sugiero que le propongas a la persona que abrazás una figura básica sencilla a fin de que tu movimiento pueda lucir
verse claro y prolijo. Cuanto más limpieza consigamos abajo, más belleza veremos desde arriba. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.